Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios que nos permite nuevamente congregarnos un martes para estudiar la palabra de Dios. Acuérdense que comenzamos en este año una nueva serie de estudios llamado El Evangelio Eterno. Y lo que nos proponemos es ir a través de las Escrituras y a través de Génesis y los registros históricos, cruzar por las Escrituras el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento y ver tres cosas que son básicamente el tema principal de las Escrituras, que son la creación, la caída y la redención del ser humano. De eso nos habla las Escrituras, de la creación, la caída y la redención del ser humano. Durante los últimos 3 días hemos estado hablando acerca de la creación, tocando el punto de el creador, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de el Dios creador, tocamos el libro de Génesis, y así continuaremos hoy. Vamos a comenzar entonces con el tema de la caída. Comenzamos con la creación y hoy vamos a comenzar con la caída. El pecado del hombre. Porque, como ustedes pueden ver, no pasa mucho en Génesis que inmediatamente ocurre la caída. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias. Habla a nuestros corazones por medio de esta palabra. Instrúyenos por medio de este estudio. Guía nuestros corazones. Permite que podamos sacar lecciones y responder preguntas a inquietudes del alma en estos textos sagrados, que sean de beneficio para nuestra alma. Alimenta, Señor, el alma de tu pueblo, los que están aquí congregados, gracias por sus vidas, pero también los que nos estarán viendo por las redes. Habla a cada uno de nosotros, te necesitamos. Permite que tu palabra sea algo que, como espada, discierna nuestro corazón, nuestra mente y todo, y nos encamine a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. En el principio habíamos dicho que no había nada aparte de ¿qué? ¿De quién? No había nada aparte de Dios. También mencionamos que Él ha coexistido en 3 personas desde la eternidad. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Usted y yo somos ¿cuántas personas? Una sola persona. Nosotros tenemos 3 personas en nosotros. No somos 3 personas. Somos una esencia, una persona. Pero Dios es 3 personas, una esencia. Eso lo hace muy diferente de nosotros. Fue a través del Hijo, según la Escritura leímos, y por el Hijo, que todas las cosas fueron creadas. Y mediante Él, todas las cosas se sustentan hasta hoy. De eso hemos estado hablando en las clases anteriores. Pero, y ahí es que comienza lo de la caída. Pero, por desgracia, lo que fue creado bueno no permaneció en su condición primera. Fíjense que no estoy usando la palabra perfecta. Estoy diciendo que cuando el hombre fue creado bueno, pero no estoy usando perfecto. Quiero que mediten en eso. Pero era bueno. En un sentido absoluto, solo existe una persona perfecta. ¿Quién es? Dios. A todo lo demás le falta algo. A todo lo demás nos falta algo. Solo Dios es perfecto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo llama el mundo a los terremotos, al cáncer cuando azota la vida, a los tsunamis cuando se manifiestan luego de un terremoto, de lo que se llama un deslizamiento de tierra profundo? ¿Cómo llama el mundo a la pobreza y a cosas similares a esta?
¿Cómo? Desgracia. Le llama desgracia. Le llama tragedia. Le llama desastres. Cuando esas cosas pasan en el mundo le llama desastres. O algunos dicen, eso es algún tipo de destino cruel. Estoy hablando cómo el mundo lo llama. ¿Verdad que lo llaman así? Los cristianos, al mirar estas mismas cosas que el mundo llama de esta manera, y ver la trama que se nos muestra en las Escrituras, pueden ver la fuente fundamental de todas esas calamidades. ¿Cuál es la fuente o fundamento de todos esos desastres o calamidades? ¿Tiene una idea? El pecado. Los cristianos ven todo el mundo que está convulsionando y se dan cuenta que vivimos en un mundo que ha sido trastocado y trastornado a raíz del pecado y que las cosas no funcionan ya tan bien como funcionaban antes del pecado. Te hago una pregunta. ¿Crees que es correcto atribuir todo lo que está mal en este mundo al pecado? Voy a hacerte esa pregunta otra vez. ¿Crees que es correcto atribuir todo lo que está mal en este mundo al pecado? Segunda pregunta, ¿sí o no? Tercera pregunta, ¿por qué? ¿Quién se atreve? Ahí hay un micrófono al lado tuyo. Vamos a ver. Esta es una pregunta cerrada, luego una pregunta cerrada y finalmente una pregunta abierta, que tiene espacio para decir lo que tú quieras. Dímelo. Yo creo que sí, porque fue por cómo se generó el pecado. Fue como se generó el pecado desde el principio. Desde el principio. Creo yo. ¿Tú crees que sí? Ajá. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Y por qué? Por eso, ¿verdad? ¿Algún otro tiene alguna respuesta a esto? Algo que le venga a la mente que quiera compartir con nosotros. Subí el volumen por si acaso alguien se atreve. ¿Hay algún otro voluntario? ¿Algún atrevido? Según se revelan las Escrituras, la creación de Dios, ¿cómo era al principio? ¿Cómo la declaró Dios? La hermana dice, buena. Era buena. Es más, según la Biblia, era buena en gran manera. Esa es la afirmación divina. El primer hombre y la primera mujer vivían juntos en el jardín de Dios, donde Él los había colocado. Hoy día ponemos a la gente en un lugar y ¿qué hace? Se mueven. Tú pones a un niño, quédate ahí. ¿Qué hace el nene? ¿Ve? Ellos estaban al principio donde Dios los había colocado. ¿Qué hacían ellos en ese lugar donde había Dios colocado, los había Dios colocado? Ellos hacían la buena obra. Pero ¿cómo es eso, hermano? Sí, la buena obra. ¿Cuál era la buena obra que tenían que llevar a cabo Adán y Eva? ¿Cuál era la buena obra? Dale el micrófono a la hermana que va a responder ahí. Sí, ella tiene una. Yo dejé una, yo le di una ya. Sí. Tú vas a responder. Ok. Hay que prenderlo. El Señor mandó al hombre y a la mujer a reproducirse y llenar toda la tierra. Reproducirse, llenar toda la tierra. Con gente que hiciera la buena obra. La buena obra era llenar la tierra y reproducirse, pero la buena obra, ¿saben cuál era? La buena obra que tú y yo fuimos creados para hacer fue reflejar
la imagen de Dios y luego reproducirnos y tener hijos que reflejaran la imagen de Dios para que toda la tierra estuviera llena de gente que refleje la imagen de Dios. ¿Cuál es la verdadera buena obra? Reflejar la imagen de Dios. Y en este tiempo, si nosotros queremos hacer una buena obra, ¿qué se supone que sea nuestro llamado luego que Cristo nos rescata del pecado? ¿Qué debemos reflejar? La imagen de Dios. La Biblia dice que en este tiempo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y en otra parte dice la Escritura que Él dice que somos creados en justicia y santidad de la verdad. O sea, cuando nosotros andamos en justicia y santidad, estamos reflejando ¿a quién? La imagen de Dios. Así que, ¿cuál es la buena obra para la cual tú y yo hemos sido llamados? Reflejar su imagen, su justicia y su santidad, y reproducir hijos que reflejen la imagen, su justicia y su santidad. ¿Lo están captando? En las diferentes facetas de nuestra vida. Mire, Él les había colocado a ellos y ellos estaban haciendo la buena obra de representar la imagen de Dios en su creación y también en vivir en una relación armoniosa con Él y entre ellos. Porque cuando tú vives en justicia y santidad, tú vives en una relación armoniosa con Dios. Porque acuérdense que parte de la imagen es que Dios nos hizo para relacionarnos. Significa que para cumplir la buena obra no lo podemos hacer solo. De hecho, Dios es trino. ¿Cómo Dios muestra su amor? Él muestra su amor al Hijo y al Espíritu, y el Espíritu al Padre y al Hijo, y así sucesivamente. Y nosotros fuimos creados varón y mujer con ese propósito también. Por medio de las relaciones, representar la imagen relacional de Dios. Bien. Y vivir bien el uno con los otros. Pero en esta historia de Génesis aparece un nuevo personaje. Vamos a llamarle el antagonista. ¿Cómo se llama esa persona que aparece ahí? ¿Qué nombre le pone la Biblia en Génesis? Vaya conmigo al capítulo 3 de Génesis. ¿Qué nombre se le pone? Se le da el nombre de la serpiente. La serpiente tiene unas características. ¿Cuáles usted cree que sean? Es venenosa, muerde. La serpiente, según lo que se lee y leeremos más tarde durante este estudio, que vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículos del 1 al 7, la serpiente no estaba conforme con su lugar en la creación. Según las Escrituras, la serpiente no estaba conforme con su lugar en la creación. La serpiente no quería servir a Dios como su creador, sino que él mismo quería ser Dios. Eso aparece en otra parte de las Escrituras, donde la Biblia dice: subiré a las alturas. Y él quería poner su trono junto al Altísimo porque él no estaba conforme con la posición que se le había dado. ¿Eso le parece a usted algo que le haya sucedido a usted en algún momento? Que le mandan a hacer algo y usted no está conforme o no quiere y de momento muestra una actitud o algo. Yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Cómo? ¿Verdad? En los trabajos. Y en la casa, cuando tu mamá te manda a hacer algo,
y le asigna a cada uno de los chicos algo. Ellos quieren hacer lo que se les manda a hacer así porque sí, de buena gana. ¿Qué ustedes dicen? Por lo menos eres sincero, brother. Sí, ¿verdad? Se va manifestando lo que dice la Biblia, que el ser humano debajo de su lengua y en su naturaleza tiene veneno de áspides. El pecado ha hecho eso. Pero esto no era lo único. Esta serpiente deseaba que las personas también adoptaran la misma actitud autosuficiente y arrojaran por la borda dos cosas. Ella no estaba conforme con su posición. Ella quería recibir la adoración ella misma. La serpiente antigua, diablo o Satanás, como se le dice en una de las escrituras. Pero también quería que las personas asumieran la misma posición de autosuficiencia y arrojaran por la borda dos cosas. ¿Usted sabe qué eran esas dos cosas? Número uno, la guía amorosa. Y número dos, el gobierno de Dios. Ella quería que Adán y Eva echaran por la borda la guía amorosa de Dios. ¿Quién los estaba enseñando y se reunía con ellos para estar con ellos y enseñarles las cosas en el jardín? Paseándose de día en día, Dios. Pero la serpiente no quería eso porque quería que ellos asumieran otro papel en su estrategia, en su conspiración, en su esquema. No le gustaba ser gobernada. Quería gobernar. No le gustaba la guía amorosa. Quería ser el centro de atención. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo la serpiente? ¿Quién me puede decir? Tentó. La serpiente tentó. ¿A quién tentó la serpiente? A la mujer. A los seres humanos. ¿Cómo tentó la serpiente? ¿Cómo tienta la serpiente? ¿Alguien sabe? ¿Cómo tentó la serpiente? La palabra tentar tiene varios significados en la Biblia. Uno es positivo y el otro es negativo. Por ejemplo, poner a prueba. Puede ser algo bueno o algo malo. Cuando la serpiente tienta, tienta para desviarnos. Cuando Dios nos prueba, ¿prueba para qué? Para que conozcamos lo que hay en nosotros y lo que hemos aprendido y si estamos por el buen camino. ¿Ven? Son dos visiones diferentes. Pero cuando ella tentó, ella quería que ellos se desviaran. ¿De qué dos cosas? De la guía amorosa de Dios y del gobierno de Dios. ¿Cómo los tentó? Se puso a sembrar. Cuando la serpiente tienta, lo que hace es sembrar. Hay una parábola en la Biblia que habla que Dios tenía un plantío lleno de trigo, pero vino su enemigo en la noche y sembró cizaña. La serpiente es una experta sembradora en semilla que pervierte el terreno. Ella sembró semillas de duda. ¿Vieron las semillas que sembró?
¿Cómo voy a tentar a estas personas para que no quieran ser guiadas por un Dios que los ama y que no quieran sujetarse al gobierno de un Dios amoroso? Pues lo único que puedo hacer es sembrar una semilla de duda. ¿Duda acerca de qué? Duda acerca del amor y del carácter de Dios. Si yo quiero que alguien desconfíe de la guía amorosa de Dios y del gobierno de Dios, tengo que sembrar la duda del amor de ese que gobierna y que guía. Y eso es lo que hace la serpiente. Así que, de forma sutil, fíjense que también quiso sembrar dudas acerca de la justicia. De la justicia de Dios. Dios no es tan solo amor, Dios también es justo. Y uno de los problemas de la humanidad es que no entienden ninguna de las dos cosas. No saben lo que es el amor y sencillamente no entienden lo que es la verdadera justicia. Sin embargo, cuando le suceden cosas que no le agradan, ¿qué es lo primero que clamamos? Eso no es justo. De forma sutil, la serpiente le presentó una idea muy tentadora que los llevaría a quebrantar la única prohibición que Dios en su amor les había dado. Note que Dios le hizo una prohibición amorosa. ¿En qué estaba pensando Dios cuando prohibió que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Usted se cree que Dios lo que lo impulsó fue el egoísmo? ¿Qué ustedes dicen? ¿Cuál fue entonces esta propuesta? Ella le propuso que coman de ese árbol, que supuestamente traería algunos beneficios increíbles. ¿Qué sucedió a raíz de esto? De esta prueba, de esta propuesta, de esta tentación. La Biblia enseña que Adán y Eva decidieron comer del árbol. Ambos decidieron comer del árbol. Y se puso en marcha una espiral descendente de pecado que se registra en los capítulos del 3 al 11 del libro de Génesis. Porque cuando el pecado entra, la cosa nunca mejora. Cuando el pecado entra, el pecado engendra más pecado. No hay tal cosa como satisfacer el pecado para quedarte tranquilo y no pecar más. No, cuando tú caes en las garras del pecado, para alcanzar satisfacción te lleva a buscar más pecado. Para tranquilizar tus pasiones, tus pensamientos, etc. Así que la persona comienza a caer y a caer en un espiral descendente de maldad, de destrucción, de violencia que nos habla las Escrituras en los capítulos del 3 al 11 del libro de Génesis. Antes de continuar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú defines el pecado? Eso es una pregunta abierta. ¿Cómo tú defines el pecado? ¿Quién me lo puede decir? ¿Vas a contestar? Contesta, bra. Tienes un micrófono acá y otro acá. Okay. Está ahí frente al bulto. Yo pienso que es una ofensa.
El pecado tú lo defines como una ofensa. Muy bien, sí, así que el pecado es una ofensa, sí. ¿Qué más? Una hermana dice desobediencia. El pecado es desobediencia. ¿Quién me puede decir algo más sobre el pecado? ¿Cómo tú lo defines? Rebeldía. Ciertamente la rebeldía es pecado. Así que tenemos ofensa, desobediencia y rebeldía. ¿Algo más que me puedan decir acerca del pecado? En el diccionario Webster, Batallas Baptist Church Dictionary and Thesaurus y Tesauro. ¿Ah? Fallar. El pecado es fallar. ¿Fallar a qué? Fallar a un objetivo. Así que tenemos que el pecado es fallar a un objetivo, a una meta. ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir algo sobre el pecado? Ya tenemos varias definiciones. Estas definiciones son importantes porque si usted está fallando, o desobedeciendo, o está en rebeldía, o está ofendiendo a alguien, ya sabe que está pecando. Y que la cosa no se va a poner mejor, sino que va a descender y va a empeorar. Porque el pecado da luz y trae que separación, muerte. Y si usted aprende a identificar estas cosas, dicen, wow, esto me está separando de Dios. Esto es pecado. Todo lo que te separa de Dios y de su pueblo es pecado. ¿Por qué? Porque te separa de la familia de Dios. Porque acuérdense que la buena obra es llevar la imagen de Dios y junto a tu familia mostrar esa imagen y llenar la tierra de esa imagen. Y el pecado trae muerte, separa. ¿Alguien más? Vanessa. Yo creo que son todas esas acciones, pensamientos, a veces la omisión de hacer cosas que se distancian de lo que es la santidad de Dios y lo que Dios demanda y espera de cada uno de nosotros. ¿Puedes repetir la definición más fuerte? Todas esas acciones, pensamientos, omisiones que nos distancian, dijiste algo así. Bueno, en lo que yo entiendo, Sí. El pecado es todas esas acciones, pensamientos, inclusive cosas que no hacemos, Ajá. que sabemos que debemos de hacer, que nos distancian o nos hacen no hacer aquello que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Muy bien. Sí. ¿Cuántos están de acuerdo con esa definición? ¿Secundan la moción? Ok. Hasta ahora todas las definiciones han dado en el clavo. Así que el pecado tiene muchas formas de manifestarse. En pensamiento, en acciones, en palabras, en omisiones. Ahora, el pecado es una desviación. Es una distorsión. Es una perversión. Algo que era bonito y bueno queda afeado, corrompido. Ajá. También el pecado se presenta como algo sutil, algo que no es tan malo, algo que le pasa a todo el mundo, algo que muchas veces lo sabemos solamente nosotros y no lo saben los demás. Así ¿verdad? que el pecado puede aparentar ser cosa buena, pero no lo es. El pecado se puede presentar como piedad. ¿Me pueden dar una ilustración de eso en la Biblia? Alguien que aparentó ser algo bueno, pero realmente la motivación era mala. Deme un ejemplo. ¿Qué? Judas. Caín. ¿Quién más? Ananías y Zafira aparentemente estaban haciendo una buena obra, pero ¿qué pasó?
Sí. Así que el pecado es sumamente engañoso. Tiene la naturaleza de la serpiente, se va deslizando poco a poco. Envenena. El pecado es una transgresión de la voluntad o de la ley de Dios. Es una violación de los principios dados por nuestro Creador. Es algo que separa y confunde y crea todas las cosas mencionadas en la mente. Trae perversión en el pensamiento, distorsión, fallo, ¿ve? Quebrantamiento. Lo trae también en nuestras acciones, lo trae en nuestras omisiones y lo trae en nuestras palabras. Al final el pecado se volvió tan grande en la tierra que dice la Biblia que Dios decidió eliminar la creación con un diluvio mundial. Eso nos dice algo de la manera en que Dios piensa del pecado y de la naturaleza del pecado en sí. Vaya conmigo a Génesis 6:8. Voy a leer realmente del 5 al 7 primero y luego leo el 8. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, la Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea que el pecado, ¿qué hace? Se fructifica, se expande, se extiende, corre veloz. Y que todo designio de los pensamientos, ve que afecta nuestra manera de ver el mundo y de pensar. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira lo que había hecho el pecado. Por eso es que te digo, él entra sutil, pero luego se apodera de todo. Entra pequeño, aparenta no ser nada, con el propósito de apoderarse de toda tu mente, de todo tu corazón, de toda tu alma y afectar todas tus fuerzas. Cosas que según la Biblia deben ser usadas para adorar ¿a quién? A Dios. El pecado hace eso. Y continúa el texto diciendo: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pregunta, para los que tienen dudas, ¿Dios se arrepiente? Una hermana dice que no. Pero hermano, allí dice que Dios se arrepintió. ¿Lo dice una sola vez en la Biblia? ¿Que Dios se arrepintió o varias veces? ¿Seguro? ¿Pero qué entonces significa arrepentirse? Porque en otras partes de la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pues entonces significa que esa traducción tiene una mejor traducción. ¿Saben que la palabra que está ahí realmente lo que significa es que algo le pesó? En vez de arrepentir, una traducción mejor para ese texto sería que le pesó en su corazón. Y luego lo afirma repitiendo el pensamiento, dice, y le dolió. ¿Por qué no es arrepentimiento en sí? Porque el arrepentimiento lo que hace es que te hace volver de algo, de una actitud, conducta o acción. Si Dios se arrepiente de haber hecho al hombre en el sentido en que la palabra arrepentimiento significa mayormente en las Escrituras, significaría que todo el hombre habría cesado de existir para siempre. Por lo tanto,
tenemos que, antes de interpretar eso, analizar qué es lo que realmente significa ese texto. Y continuó Dios diciendo, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Viste lo que está diciendo? Él está ventilando. Esta gente ha hecho algo tan horrible. Han pervertido la creación de tal manera, la profundidad de su maldad es tanta que Dios exclama de esa manera. Pero gracias a Dios, que por gracia el Señor abrió un camino para que su juicio sobre los malvados llevara a la salvación de Noé y su familia. Dios abrió un camino para la humanidad. Pero la verdad es que según el texto, la humanidad es digna de ser raída de la tierra. Y eso nos habla mucho acerca de nosotros, porque nosotros pensamos que a veces somos tan buenos. Y es que no entendemos la profundidad del pecado y no entendemos la profundidad de los efectos del pecado en nuestra vida. Estamos ciegos, aún muchos cristianos estamos ciegos a la profundidad del pecado en nuestra propia caminar. Las Escrituras dicen en Génesis 6:8, gracias a Dios por ese texto de esperanza. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto me lleva a hacer una pregunta y quiero que la analicen. ¿Cuál fue el método de salvación usado por Dios en la historia de Génesis? ¿Cuál fue el método de salvación usado por Dios en la historia de Génesis? Especialmente en esos primeros capítulos. ¿Qué usó Dios como método de salvación? ¿Qué? La gracia es la razón. Pero ¿cuál fue el método que usó? El juicio. ¿Vieron eso? Lo vamos a ver a través de toda la Escritura, ese patrón. Él usó el juicio como método de salvación. Salvación a través del juicio. Este suceso muestra o es un atisbo de lo que Dios se propone hacer para salvar al hombre por medio de la cruz de Jesús. Porque el plan eterno de Dios es rescatar a su pueblo, pero esa salvación viene a través de ¿qué? De un juicio. De un juicio justo. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Vamos a ver cómo se nos abren los ojos al respecto de esto. Primeramente, ¿qué revela nuestro pecado? Nuestro pecado revela la profunda rebelión que hay en el corazón del hombre en contra de Dios. Rebelión es algo que se opone a un gobierno o a un dominio. El hombre no quiere ser gobernado, ni quiere ser regido, ni quiere ser dirigido. También el pecado revela la imposibilidad de hacer algo para volver a estar en cuentas con Dios. Así que el pecado manifiesta nuestra profunda rebelión y también nuestra incapacidad o imposibilidad de hacer algo para volver a estar en cuentas con Él. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el ser humano no tiene la capacidad en sí mismo de deshacer lo torcido en su vida.
No puede volver a estar en una correcta relación con Dios por su propia fuerza. El pecado entonces te incapacita y te inhabilita para hacer toda cosa que te pueda llevar a alcanzar la gloria de Dios. De hecho, tampoco quiere. El pecado no tan solo afecta el pensamiento y la voluntad. Lo afecta todo, el deseo. Porque la persona que está engañada por el pecado no tan solo está imposibilitado de hacer, sino que tampoco desea el querer. No quiere, no busca, no hay Dios, no quiero a Dios, huyo de Él, corro de Él, nada que ver con Él. Y a veces nos engañamos, pero hermano, yo busco a Dios de verdad, y cuando Dios te dice haz algo, ¿qué hace? Y cuando te dice no hagas algo, ¿qué hace? La respuesta está en la evidencia que damos. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Las acciones que llevamos a cabo, las cosas que dejamos de hacer. ¿Estamos entendiendo la profundidad del pecado? Evalúe su vida a la luz de esta enseñanza. El ser humano no quiere porque su corazón le desvía, le engaña, y le engaña a causa del pecado, porque el pecado distorsiona. El pecado confunde. Sin embargo, lo que usted y yo no podemos hacer, Dios lo hace a través de Jesús. Usted no está capacitado. Hay gente que dice, hermano, yo puedo. No puede. Jesús lo dijo. Para los hombres es... ¿Cómo puede ser el hombre salvo? Jesús dice, para los hombres es imposible. Mas para Dios todas las cosas son posibles. Jesús es el descendiente que aparece en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Él es el prometido. Él es el hijo de Eva que se estaba esperando, la descendencia de la mujer. Ella, desde entonces las mujeres estaban empezando, ¿de quién nacerá el Mesías? Él es el descendiente de la descendencia de la mujer. Eva representa a toda la humanidad y su descendencia. Él es el hijo de Eva que Dios proveyó misericordiosamente para cumplir con aquello que Dios había dicho en Génesis 3:15. Aplastar. Cristo vino para aplastar. Aleluya. Cristo vino para aplastar la cabeza de la serpiente que tiene en su mente establecer un gobierno autosuficiente que no se sujeta ni a la guía amorosa, ni al gobierno justo, ni al carácter santo de Dios. Cristo viene a aplastar eso. Y también Él ha venido a deshacerse de eso en nuestra vida. Si hay cosas de eso en nuestra vida y Él ha venido a salvarnos a nosotros, usted puede estar seguro que hay cosas en su vida que van a ser aplastadas por Él. Porque Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Medite en todas aquellas cosas en su vida que le estorban en su crecimiento y en su desarrollo y en su relación con Dios, que son un obstáculo. Cristo ha venido a aplastarlas. Pero también ha venido a aplastar al que tentó. Su mentecita, la mentecita de la serpiente, pensando en esto, sembró esa semilla también en nuestra mente. Y todo aquello que se parezca a autosuficiencia,
a no dejarse dirigir y a no someterse al gobierno de Dios, Dios va a permitir que ocurran cosas en nuestra vida para arrancar esa actitud rebelde, pervertida, desviada. Porque el problema es que eso es lo que no nos deja reflejar la justicia, la santidad, el amor y las relaciones buenas, que son una manifestación de la imagen y el carácter de Dios. Por eso dice, y pondré, él vino a aplastar la cabeza de la serpiente y a rescatarnos del pecado y de la muerte. O sea, la muerte es separación, pues entonces el que va a traer unidad. Lo que se rompió, Él lo vuelve a unir. Lo que nos separa, Él lo deshace. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esas palabras Dios se las dijo ¿a quién? A la serpiente. Él estaba hablando con la serpiente. Dios le estaba hablando a la serpiente, dice, yo voy a hacer esto. Tú hiciste esto, yo voy a hacer esto contigo. Yo voy a aplastar tu cabeza, tus pensamientos, tus planes, tus sueños, tus deseos. No voy a dejar nada de ti. Yo voy a acabar contigo. Voy a hacer tu muerte. Es lo que Él está diciendo ahí. Eso es una amenaza absoluta de Dios. ¿A quién? A la serpiente. A través de las Escrituras se deja ver un patrón de salvación mediante juicio que apunta a la obra llevada a cabo por Jesucristo. Y les voy a dar un ejemplo. Primeramente, en el diluvio, Dios hace un juicio ¿contra quién? Contra los malvados. Por medio de un suceso, ¿qué es lo que sucedió? Un diluvio. Génesis 6:9. Allí en Génesis 6:9, si usted lo lee, ¿quién lo tiene? Génesis 6:9 dice, del 9 en adelante. Comienza a hablar de las generaciones de Noé. En el versículo 13 dice, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Y de momento le dice, hazte un arca. Así que el suceso por medio del cual Dios va a traer salvación va a ser un juicio. El medio que Dios usa para traer salvación fue el agua del diluvio. Y los que fueron salvos a través del juicio, ¿quiénes fueron? Noé y su familia. Lo que condenó al mundo, el juicio que cayó sobre el mundo, fue el medio que Dios usó para salvar a Noé. El agua que ahogó los mortales levantó a Noé. ¿Vieron? Fue una salvación por medio del juicio. Lo que ahoga a uno, salva a otros. Si vamos más adelante en Éxodo del 1 al 15, los capítulos del 1 al 15, vemos el mismo ejemplo, el mismo patrón. ¿Quiénes son los que van a recibir el juicio en Éxodo?
los egipcios. ¿Cuál es el suceso? Va a haber una peregrinación, un éxodo, una salida. ¿Cuál es el medio que Dios usa? Las plagas y el mar rojo. ¿Y quiénes son los que son salvos a través de ese juicio? Los israelitas. Una salvación a través del juicio. Lo que destruyó a unos, liberó a otros. ¿Vieron? Luego tenemos más adelante en los reyes, cuando ya se habían pervertido las naciones y los reyes tanto de Israel como de Judá, especialmente Judá y Jerusalén. Ocurrió algo que se conoce como el exilio. Eso se registra en 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 6. El suceso fue el exilio. Dios saca a su pueblo, ¿de dónde? De Jerusalén y de Judá, como un juicio, ¿no? El medio que Dios usa en ese juicio, ¿quiénes son? Los babilonios. ¿Para salvar a quién? A un remanente. Él salva a un remanente. Muchas veces Dios nos tiene que sacar de donde estamos para mostrarnos quiénes somos. En ese lugar, Dios se deshizo de los ídolos de su pueblo a través de esa situación, de esa experiencia de juicio de los babilonios. Dios comenzó a quitarle las ganas al pueblo hebreo de adorar ídolos. Por eso es que después que ellos regresan, tú no los ves adorando más otros ídolos. Inventan ídolos nuevos. Pero los ídolos de las naciones y los baales, se acabó ese relajito. ¿Qué usó Dios? Un suceso, el éxodo, un medio, las plagas y el mar. Luego los israelitas, luego en Judá y Jerusalén el exilio. ¿Cuál fue el medio? Los babilonios los usó como un medio de juicio. ¿A quién salvó? A un remanente escogido por gracia. Note esto, si Dios no hace estos juicios, todo Israel se hubiese seguido corrompiendo hasta que no quedara ninguno que le sirviera a Dios. De hecho, si Cristo no viene, como Él dice, y los tiempos no son acortados, ¿quién se salva? ¿Quién se salva? Nadie, ¿verdad? Otro ejemplo de la Biblia. El juicio a los pecadores. El suceso, la cruz. El medio, la ira de Dios y nuestro sustituto. La salvación de los creyentes en Cristo. ¿Ve? Dios derrama un juicio y derrama su ira sobre un sustituto, porque Dios hizo un juicio. ¿A quién juzgó Dios? A Jesús. Así que fue un método de salvación usando juicio. Dios juzgó a Jesús. Dios juzgó tu pecado en Jesús. ¿Para qué? Para que el creyente sea salvo. Y en el tiempo final, dice la Biblia que vendrá un juicio sobre todos los impíos. Dice que Él matará al impío con el resplandor de su venida. También dice la Escritura que Él destruirá a todos sus enemigos, los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el suceso? El juicio final. ¿Cuál va a ser el medio? La ira de Dios y el fuego. ¿Y quiénes van a ser salvos? El pueblo de Dios. Esto es importante por lo siguiente. Note que Dios no exime nunca al pueblo de atravesar por el juicio. Cuando el mundo fue destruido en el principio, Noé y su familia atravesaron el juicio y lo que destruyó a los impíos fue la causa de la salvación de ellos, el agua. Y cuando el Señor venga sobre este mundo, los santos van a estar aquí. Juicio va a venir sobre la tierra, pero usted va a ser librado en medio del juicio.
Ese es el patrón de la Biblia. De hecho, el apóstol dice, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se daban el casamiento hasta que cayó sobre ellos el juicio. Estaban allí. Pero ¿qué sucede? En medio del juicio, Dios hace un rescate. Y lo vamos a ver en la Escritura para que vean que no es un invento. Vaya conmigo a Tesalonicenses. Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Sí, porque la gente tiene un espíritu escapista. No, es que yo me voy en el rapto, dicen. Primero, Cristo no rapta lo que compró a precio de sangre. Él viene a rescatar la posesión adquirida que Él compró. Eso lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 14. Pero en segunda de Tesalonicenses dice, por versículo 6 en adelante, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Cuándo es que van a ser rescatados estos? Cuando el Señor venga en llama de fuego para matar a los impíos, para hacer juicio sobre las naciones, en ese mismo momento nosotros vamos a ser rescatados. La gente tiene una confusión y dice, no, es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice la Escritura. Y es que tienen una confusión porque creen que el juicio de Dios es la tribulación. Cuando son dos cosas diferentes. Una cosa es la ira del diablo y otra cosa es la ira de Dios. La ira del diablo se levanta contra quienes, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La ira de Dios se derrama sobre quién, sobre los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y aquí en el texto sagrado nos dice, es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Bien, que es el mismo día. El mismo día que Él va a manifestar su juicio, el mismo día va a ser glorificado en sus santos. Y lo dice claramente y la gente trata de turbar, reinterpretar, buscar sistemas teológicos para torcer y distorsionar lo que está claramente allí. Dice que ese mismo día Él será admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y por eso el apóstol dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con vosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, Él está diciendo básicamente que cuando Él venga con su gloria y su resplandor, Él viene y hace esto: levanta y consume, recoge a sus escogidos y consume a sus enemigos. Eso es lo que está diciendo el texto ahí. Y lo dice en aquel día. Y dice que esto es justo. Es justo porque es el juicio de Dios. Y Dios va a ser reconocido justo en su juicio. Dios va a ser glorificado por su juicio. Ese día se responderá aquel clamor que tuvieron el pueblo
Cuando dijeron, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre? Y el Señor dirán, esperen hasta que se cumpla el número de vuestros hermanos. Hasta que nazca y sea salvo el último de los elegidos. ¿Ven? Si Dios lo permite, la semana que viene continuamos con este estudio. Y vamos a leer entonces Génesis 3. Vamos a comenzar leyendo Génesis 3, del 1 al 7, lo vamos a leer completo. Y vamos a comenzar a responder más profundamente sobre esto de el pecado del hombre. Y el primer tema que tocaremos, si Dios lo permite, es el pecado del hombre fractura nuestra relación con Dios y destruye nuestra relación con los demás. El pecado del hombre fracturó nuestra relación con Dios y hace lo mismo con nuestra relación con nuestro prójimo, con los demás. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te doy gracias porque nos has permitido estudiar un poco de tu palabra y de aprender un poco acerca de tu salvación por medio del juicio y los patrones que se dejan ver a través de la Escritura para que nosotros sepamos que no es que tú nos eximes muchas veces de ciertas cosas, sino que aún en medio de esas cosas, tú estás con nosotros y nos libras. Así como con Daniel en el foso de los leones, tú no impediste que fuese al foso, tú estuviste con él y lo libraste en medio de ese pozo. O como Sadrach, Mesach y Abednego, tú no los libraste de no tener que pasar por el horno, sino que estuviste con ellos en medio del horno y los libraste en medio de un juicio. Así también, Señor, te damos gracias porque se cumple tu palabra donde dice que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y seremos guardados en el sentido de que en medio de las pruebas no estaremos solos, sino que seremos protegidos por tu poder de ciertas cosas, pero no de otras que muchas veces imaginamos. Tú dijiste que pasaríamos por el valle de la sombra de las muertes, de la muerte, pero que tú estarías con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas y tampoco nos desamparas. A ti sea la gloria y la alabanza, y bendice a tu pueblo y llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros en el bendito amor de Cristo. Acuérdense que, si Dios lo permite, jueves oración y viernes tenemos la reunión de caballeros forjados aquí en la Iglesia Bautista de Batelles, carretera 106 kilómetros 7.6. Están invitados aquí, los que nos escuchan por las redes también están invitados. Mayagüez, Puerto Rico, la capital del mundo. Dios les bendiga.